Hola a todos y todas, estamos en un nuevo episodio de este podcast, El germen de la fisioterapia. Hoy estamos con nuestro compañero Carlos López Cubas. Carlos, aparte de ser profesor de esta facultad ya durante varios años, también fue egresado de la misma. En el 97 se diplomó en fisioterapia en esta facultad y hoy asume ese papel, aparte de hablarnos de lo que es, para mí, por méritos propios, uno de los referentes a nivel nacional en relación con la neurodinámica. Pero Carlos, has escrito varios libros, diriges una clínica. Entonces, ¿qué te llevó a estudiar fisioterapia? Pues supongo que el desconocimiento realmente. Estamos hablando de alrededor de 1995, no teníamos esa internet para revisar lo que eran todas las carreras, ni mucho menos. Sabía que me gustaba hacer algo para ayudar a la gente, pero quizá enfermería, medicina no cuadraba en todo lo que yo pretendía hacer. Veníamos seguramente también en Barcelona en 92, metió mucho el deporte, parecía más una carrera cercana a eso, al ejercicio, y por ahí empezamos. Como he comentado, sé que igual tú no asumes ese rol de referente en neurodinámica, para mí a nivel nacional, incluso internacional, con un libro escrito sobre ello. ¿Qué te llevó a entrar en ese campo y a especializarte? Vaya. Pues, realmente en parte, oportunismo, porque fue lo primero que estudié después de una etapa de haber hecho otras formaciones que no me acabaron de cuadrar. Yo al acabar la carrera hice formaciones muy dispares, empecé también una formación en osteopatía, que era una formación más larga. Entonces, habían formas en ese paradigma de razonamiento que no acababan de cuadrar. Vimos mucha manualidad, mucha patología, pero había en el razonamiento, digamos, que no todas las piezas del puzzle parecían encajar, entonces empecé con otro tipo de formaciones, lo que se estaba haciendo fuera de España, de hecho fuera de Europa, con el Neue Group en concreto, y estaban dando formación más basada en Maitland, en Mulligan, Kaltenborg, todo lo que era lo que en ese momento movía los conceptos de la terapia manual más moderna en ese momento. Y las primeras formaciones fueron a la movilización del sistema nervioso en Londres. De hecho, lo hice con un compañero de aquí de la facultad, fuimos Kike, Yuki y yo. Y pues fue la primera vez que vi una técnica que sí que relacionaba con plausibilidad clínica y biológica, pues que si dolía en una parte podías modificarlo cambiando más allá. Por ejemplo, un dolor en la mano se justificaba por un problema de cuello con algo que anatómicamente tenía su coherencia y sobre todo porque ya empezaba con un campo de evidencia mucho más alto que otras herramientas de terapia manual que hasta el momento estábamos utilizando con tranquilidad. Entonces me sentí muy cómodo con esa forma de orientación nueva de terapia manual y el ir formándome más, pues llevó a ir recopilando cada vez más material, ver que en España no había tanta formación y fue lo que me ha llevado pues tanto como docente como sobre todo como clínico a todo el campo de neuropatía y neurodinámica. Eso hablamos de ya casi hace 2 décadas. Puede ser, sí. Puede ser. Yo recuerdo que hice tu curso cuando estaba en cuarto de grado de fisioterapia en el 2012. Han pasado Ujú. ya 14 años. Sigues dando un curso que tiene ese mismo título, ¿no? Pero entiendo que ha evolucionado. Entonces, ¿cómo ha ido cambiando tu manera de formar a los Pues fisioterapeutas? ha cambiado sobre todo porque va dirigida a fisioterapeutas con una madurez cada vez mayor, en cuanto a que ya desde la universidad la formación en razonamiento clínico y en otras metodologías de trabajo tienen unos pilares mucho más fuertes y porque la evidencia que ha ido dando soporte a la movilización del sistema nervioso, tanto a nivel diagnóstico como a nivel terapéutico, cada vez es más grande. También ha sabido adaptar muy bien la progresión que ha llevado toda la terapia manual, que en principio pues todos pensábamos que era muy mecanicista, muy estructuralista, era cambiar, mover las cosas para que estuvieran en una posición o con una cantidad de movimiento que era mejor porque estaba todo muy mecánico, muy estructuralista, hacia algo más clínico, digamos, más atender a la subjetividad clínica del paciente como emisor del mensaje de sufrimiento, de dolor, etcétera. Entonces, la neurodinámica parte de supongo que en ese curso que me comentas hablaríamos de sliders, de tensiones, de técnicas muy mecánicas, de mover un cablecito por dentro del cuerpo, algo que es un enfoque que casa más con la clínica, como ir hacia la facilitación del movimiento libre de dolor. Entonces,
ha evolucionado mucho. De hecho, creo que son casi 250 ediciones de formaciones entre seminarios y todo de neurodinámica y creo que ninguno es igual porque ahora, por ejemplo, también cada vez se presta más atención a la patología. Volvemos a hablar de no ya de una técnica como una forma de aportar analgesia, sino dirigir a síndromes de atrapamiento nervioso concretos. Entonces, esa vuelta a la patología también es importante. Hace 10 años nos abrigábamos mucho más en el enfoque biopsicosocial, metimos esa parte también. Entonces, va evolucionando conforme evoluciona la fisioterapia, en concreto la terapia manual. 250 ediciones. Sé que ha habido años que has estado más fuera de casa que en casa. Sé que además ya intentas minimizar eso, pero ¿cómo es esa formación posgrado? ¿Cómo es compaginarlo, ¿no?, con la vida familiar? Complicado al principio, pero bueno, vida familiar y sobre todo y vida Entiendo. clínica. O sea, y seguir tratando pacientes conforme como base, digamos, de mi vida laboral. Es complicado, pero al final depende también de tu cabeza lo que te pida. Si tu cabeza en ese momento sí que ese estímulo te ayuda y lo ves que te llena, pues es una forma igual que hacer triatlones o baile de salón. Entonces, dar formación cuando ya controlas lo que estás haciendo y tienes un soporte grande de una seguridad de lo que estás dando, tiene una evidencia y un contrastada, pues es muy cómodo y es incluso divertido. Lo único es que es tiempo y el tiempo es el que es y al final es priorizar. Entonces, ahora mismo sí que en parte estoy de retirada un poco de priorizar hacia ese tipo de tiempo, pero bueno, tampoco ha sido más el cómo el contexto de alguna forma te lleva, como dices, a hacerte referente de algo cuando realmente lo que estás haciendo es dar una formación de algo, como si cuando la recibes sabes menos de eso, pues cuando la das a lo mejor sabes un poco más, pero diferentes pues eso, formaciones de posgrado, de cursos, me llevaron unos años a llevar, pues, como dices, un ritmo demasiado. Pero bueno, ahora ya hay más paz. Ahora, ¿has recuperado tiempo libre? Sí, sí, por supuesto, sí, sí. ¿En qué lo utilizas? Uf, ejercicio, supongo que como casi todo el mundo. Pues ahora he dejado de hacer mi deporte de pequeño que era correr. Ya hemos estropeado demasiadas piezas como para que correr siga ayudando. Entonces estoy nada, con la bicicleta, nadando, gimnasio y luego otras cosas más tranquilas como pintar. He vuelto a pintar, que hacía un montón de tiempo que no encontraba tiempo para dedicar por lo menos 2 o 3 horas a la semana a hacerlo y en esas estamos. Y atender un poco más pues, lo que es vida, no solo familiar, sino en casa, el disfrutar también de vez en cuando de no hacer nada, que eso no lo sabía, que se puede hacer. Tocar el piano también, ¿no? Sí, Creo el que piano también. Ahora lo he a dejado rachas. porque me he dado cuenta que empezar a determinada edad en el piano y dedicar media hora, pues te lleva a bastante poco. Entonces, llega un momento en el que sí lo disfrutaba, sobre todo, pues también me di cuenta mucho por relación con la clínica. Trabajamos mucho con músicos, con artes escénicas y comprender el solfeo, comprender cómo puedes mandar ejercicios a un pianista metiéndote en su mundo, entender todo lo que hay detrás del lenguaje musical, pues me ha ayudado mucho. Pero claro, cuando lo que a ti te gusta escuchar es de un nivel y lo que tú acabas sacando del piano no le llega ni a la N de nivel, pues entonces no estimula tanto. Ahora prefiero acabar con mis manchas que llamo cuadros y con eso de momento, igual dentro de 2 años, vuelve otra vez el piano. Eh, este podcast tiene un fin que es dar a conocer al alumnado a la persona, ¿no?, que está detrás del profesor. Y has dicho algo que me gustaría que profundizaras, dado que tuvimos una época que compartíamos series de 300. Tu época de joven, de atleta, que lo has dicho, Ujú. que nos contaras un poco sobre aquello. Pues yo creo que ahora lo veo como, claro, es un poco lejos lo que te suponía, porque claro, la calidad y el conocimiento que había alrededor de entrenar hace X años, vamos a dejarlo en X, no tiene nada que ver lo que es entrenar ahora mismo. Entonces, digamos, el premio final ha sido pues cascar un poco demasiado el cuerpo, estropear mucho. Pero si miras atrás, yo no lo cambiaría para nada, porque la forma que te da de la idea del esfuerzo, de la disciplina que da el deporte, no la he recibido con otro tipo de actividades. Y luego, que es el mundo del atletismo en concreto, pues es un mundo muy sano en el que
Tu esfuerzo a veces sí que tiene un carácter grupal, pero generalmente estás compitiendo pues, contigo, es otra forma de ir superándote. Y la verdad es que en eso lo disfruté muchísimo. Luego intenté evolucionar también, fui entrenador de atletismo un tiempo para no despegarme tanto de este deporte. Y la verdad es que yo creo que todo lo que ha hecho al final, visto desde ahora, es sumar. Sumar lesiones también, pero sumar. Recuerdo que alguna vez me has dicho que tu espinita es no haber bajado de 2 en el En el 800. 800. Sigue siendo, de hecho, Sigue y creo siendo. que de momento en la bicicleta puede que la baje, pero ya corriendo ya es tarde. Bueno, es cambiar, ¿no? Sí, sí, es otra locomoción. El chasis Ujú. lo que permite. Fuiste estudiante de, bueno, de cuando era escuela, ya Sofía en su episodio nos dijo un poco cómo evolucionó, ¿no? La facultad a nivel de escuela a facultad. Como ella dijo alguna anécdota de profesoras que compartieron con ella promoción, ¿hay algún, bueno, has dicho que Kike Yup Mm. estudió contigo, pero también de tu misma promoción, hay aparte de él algún otro profesor y alguna anécdota? Sé que con Kike tienes varias y Sí, interesantes, sí, la que te cosas atrevas a de contar. las que no hablaremos, pero sí. La verdad, y también está Mariluz. Estamos, creo que de esa promoción, Quique, Mariluz y yo. Y la verdad es que en ese momento era escuela, escuela. O sea, yo lo del cambiar el nombre de escuela a facultad, claro, a mí me ha coincidido para pasar de alumno a docente y me ha venido bien, porque es como, decir, realmente en ese momento lo reconocía como escuela. Cuando ya vimos este edificio que se iba a utilizar para fisioterapia, porque antes estábamos incluso en otra sede, era otro ambiente, eran 3 salas más pequeñitas, con menos gente, teníamos un parque fuera y la verdad es que lo reconozco como los 3 mejores años de mi vida en cuanto a todo, a salir, conocer gente, pues, todo compartir el mismo tipo de experiencia y pues, la verdad es que era vida universitaria con todo lo que englobaba, con el hecho de que estábamos separados en un recinto pequeño, que los de primero con los de segundo con los de tercero, de hecho las fiestas de novatada que nos hacíamos, eso era memorable, la que liábamos allí y la disfrutaba igual tanto el novato como el segundo que la montaba, como que los de tercero que se metían sin ton ni son. Entonces la verdad es que pues época grande, como la que tienen que tener todos nuestros estudiantes ahora. Bueno, yo creo que lo de las fiestas yo sí lo viví, el que todos los cursos salían fiesta, además nosotros que coincidió que tercero y cuarto fuimos los mayores, estuvimos Ujú. 2 años organizando fiesta, ahora yo creo que por el COVID ya está más separado, ya no hay Sí. fiestas como la de Ujú. disfraces que nos Sí, sí, juntábamos sí. 300 personas, es una pena, pero bueno, imagino que la Ha, sociedad, ha ¿no? En parte cambiado. ha cambiado. Has escrito varios libros, algunos más técnicos, pero hay uno que especialmente me gustaría que hablaras de él por sus características diferentes, que es el de cuentos analgésicos, que te llevó a escribirlo. Pues ese fue el primer libro, de hecho, que estudié, la primera vez que me embarqué en cerrar un temario grande en formato libro. Y fue porque en esos momentos nacía la SEFI, la Sociedad Española de Fisioterapia y Dolor, con Rafael Torres, con Quique Yuc también, con Arturo Sub. Nos juntamos un grupo de gente interesados en meter un poco en España la idea del enfoque biopsicosocial, el cómo el dolor no es ese medidor de daño que conocíamos. Son conceptos que ahora tenemos todos más claros, pero que en ese momento pues nadie se había pasado por la cabeza entender el dolor como enfermedad en sí, como problema, sino era más bien siempre un síntoma. Y en esos momentos estaba trabajando con situaciones también de dolor infantil, con niños, y me llamaba mucho la atención porque si estábamos viendo que en adultos la educación tenía tanta importancia para el dolor disfuncional, dolor complejo o dolor nociplástico que hablamos ahora, pese a lo poco que le quedará, espero, a esa etiqueta, pero bueno, pues mucho más interés podría tener para el manejo del dolor infantil cuando precisamente son los grandes educandos, son los objetos de más educación, de aprendizaje, más neuroplásticos que ellos. En esa edad todo es aprendizaje, todo es copia de comportamientos. Entonces empecé a estudiar mucho texto de pedagogía, de psicología en tema de crianza, etcétera, para ver si algo de las herramientas que en adultos habían demostrado mejorar el dolor de carácter más complejo, si podían ayudar a los niños, y que se había publicado hasta el momento. Entonces, esta recopilación es también la que me llevó de forma más un poco creativa a hacer unos cuentos, que era trabajar con el lenguaje metafórico estos conceptos para que llegaran a la cabeza de un niño, realmente. Entonces, ese libro es eso. Luego se acabó utilizando, algunas universidades lo han utilizado para dolor infantil, una incluso para un robot interactivo
que le cuenta a niños, o sea, cuentos a estos cuentos que me pidieron permiso para traducirlos a niños en tema oncológico y ha tenido más trascendencia incluso de la que yo pensaba, porque realmente era una herramienta para que los padres entendiesen lo que no hay que hacer en caso de que un niño tenga un dolor disfuncional desde pequeño y sobre todo conceptos que parecían así, que no podían tener ese potencial de generar una disfuncionalidad en el dolor en el niño y de ahí surge. Bueno, más recorrido, ¿no? Del esperado. Yo es un libro que recomiendo a todo el mundo leer. Estudiante y no estudiante, Ujú. fisioterapeuta o no fisioterapeuta. Y me gustaría acabar con una última reflexión, o un último consejo por tu parte, porque es algo que varias veces hemos hablado y con el paso de los años incluso vamos cambiando, como, Vamos afinando, vamos afinando. bueno, no sé si afinar o no, pero como gestor de una clínica que sois varios fisioterapeutas, que ya tiene varios años de trascendencia, em, sí compartimos la opinión de que el alumnado, ¿no? Que se gradúa, em, el aspecto técnico siempre hay tiempo, pero Ujú. las habilidades blandas son importantes, incluso en parte por eso nació el club de lectura, ¿no? Sí. Que ambos estamos para intentar dar pues, un apoyo, ¿no? A ese aprendizaje en habilidades blandas. Así que sé que habitualmente te toca hacer entrevista de trabajo, que recibes mucho currículum. ¿Qué consejo le darías a un estudiante que se va a enfrentar al mundo laboral y que tiene que afrontar entrevistas para que lo contraten? Claro. Lo más que para prepararse para entrevistas es, como dices, preparar para el mundo laboral. Una de las principales es mantener la genuinidad, o sea, ser original, ser lo que son, no intenten hacerse un personaje en una entrevista o incluso cara a un paciente, o sea, porque no puedes aguantar un personaje con todas esas habilidades blandas que comentábamos. Hay muchas que son innatas de cada uno, pues que explote las que mejor tenga y luego que tengan claro si esa persona que va a salir al mundo laboral conoce la realidad clínica, porque ahora tenemos muchos roles en fisioterapia. Afortunadamente ya tenemos fisioterapia, pues, hay docencia, hay investigación, hay incluso políticos de la fisioterapia. Es una maravilla para que nuestra profesión coja fuerza, pero las normas del juego en el ambiente clínico necesitan una experiencia que uno no tiene cuando empieza, pues por lo menos aprovechar mucho las prácticas, aprovechar mucho el saber qué quieren hacer, que no inviertan demasiado tiempo en formación si no saben cuál es el camino que tienen que seguir. No vale formarse de todo y decidir. Yo creo que es mejor que vayan probando, aprovechando las prácticas en los sectores que más se van a ver realizados y luego que vayan a tope en esa dirección, que busquen un sitio que represente más o menos lo que para ellos sería una realidad clínica ideal y que vayan en esa dirección sin dudar, porque abarcar toda nuestra profesión es imposible. Cada vez está metiéndose en más temáticas, más áreas de conocimiento y no es, por supuesto ya no solo hablo de respiratorio o pediatría o geriatría o tal, es que incluso dentro de músculo esquelético, de neuromusculo esquelético, hay infinidad de especializaciones que, pues eso, que intenten buscar mantener su originalidad y la dirección clara. Y yo añadiría que luego no tengan miedo a equivocarse, o que si han elegido por un camino y ese camino ven que no es lo que habían Claro. idealizado, que no se frustren ahí, que hay veces Bueno, que es... eso empieza en el selectivo. Es en el selectivo el que cuando uno acaba y dice quiero esta carrera, pues se ha podido equivocar y al segundo año se ha podido equivocar y metes en un posgrado y metes en eso en la vida es un cúmulo de errores y de vez en cuando algún acierto. Entonces, pero el que no prueba y el que no hace ninguna de las dos. Entonces es ir tirando por ahí. parte del camino. Mm. Carlos, espero que hayas estado a gusto. Sí, claro. Muchas gracias por tu tiempo, por animarte, por dejarte engañar, ¿no? Para esto y espero que esto sirva para conocer más a un ente que a veces viene por aquí, da clases y desaparece el segundo Es cuatrimestre. demasiado, puede ser, sí. Entonces, que haya servido para lo que decimos, ¿no? Estudiantes de esta, lo que era escuela, antes facultad, Ujú. que tenéis un nombre para mí con peso dentro de nuestra profesión y que sirva para Pues visualizarlo. Así que muchas gracias, Carlos. gracias a ti.